Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les agradezco a mi oficina por brindarme esta segunda charla que se va a tratar sobre la arquitectura racionalista y expresionista de Tegucigalpa en la Filatelia hondureña en los años de 1940 a 1990. Antes de comenzar, si pueden ver ustedes en la parte superior derecha, cada diapositiva está enumerada. Por si al final tienen alguna duda, entonces me pueden hacer la pregunta. Ahora bien, lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a ver las características del estilo racionalista a nivel mundial. Cómo comienza el estilo racionalista a través de la Bauhaus y cuáles fueron sus principales arquitectos precursores de este tipo de arquitectura. Vamos a ver el periodo del Cariato y de los gobiernos dictatoriales de Centroamérica. Al igual, el estilo neoindigenista del Parque La Concordia, edificios racionalistas de Tegucigalpa en los sellos postales, el estilo expresionista y sus principales características, al igual, edificios expresionistas que han salido en algunos sellos postales, no todos, conclusiones y la bibliografía. Para introducir este tema, el racionalismo arquitectónico consiste en las principales líneas sencillas y funcionales que están basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial como ser el acero, el hormigón y el vidrio, al tiempo que renuncia a cualquier tipo de ornamentación excesiva y otorga una gran importancia al diseño, que es totalmente sencillo y funcional. Además, este tipo de arquitectura tuvo una estrecha relación con los adelantos tecnológicos y la producción industrial de a principios del siglo XX, principalmente en Alemania. Su lenguaje es formal y se basaba en una geometría de líneas simples, como ser el cubo, el cono, el cilindro y la esfera, y defendía el uso de la planta y fachadas libres, o sea, fachadas desnudas, y la proyección del edificio de dentro hacia afuera. Una de sus principales premisas era el funcionalismo, una teoría que postulaba la subordinación del lenguaje arquitectónico a su función, sin considerar su aspecto estético o cualquier otra premisa secundaria. Ok. Posterior a la Primera Guerra Mundial, un grupo de arquitectos alemanes decidieron fundar en Alemania lo que es la Escuela Bauhaus. La Escuela Bauhaus era una escuela o institución de educación superior que enseñaba arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y diseño de interiores. Esto con el fin de cambiar el nuevo rumbo urbanístico y arquitectónico en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que había sido bombardeada. Ahí pueden observar el edificio de la Bauhaus, un edificio de planta baja y 3 niveles, totalmente sencillo y de estilo racionalista. Ahí pueden observar la forma que tiene un rectángulo, utilizan el concreto, el vidrio y el acero. Aquí están estos 3 sellos que han aparecido del mismo edificio. Si pueden observar este edificio con los sellos del edificio de la Bauhaus, los 3 sellos son de Alemania y aparece la fachada o el cubo del edificio en honor a la Bauhaus. El primer director de la Bauhaus y uno de los fundadores fue el arquitecto alemán Walter Gropius. Ahí pueden observar ustedes en el primer sello de la parte izquierda el rostro de él y parte del edificio de la Bauhaus. En este sello que está acá, el segundo, es una de sus obras cumbres que diseñó en Alemania, que es la fábrica de zapatos Fagus.
o Faust Works, ¿verdad? Que era una fábrica de zapatos y que se construyó a principios del siglo XX. El segundo arquitecto, director de la Bauhaus, fue el alemán Mies van der Rohe. Mies van der Rohe fue muy famoso y durante la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos y realizó varios proyectos en este país. Uno de sus proyectos principales es el pabellón de Alemania en la exposición de Barcelona del año 1929, tal como se puede observar en el sello de la parte superior derecha, que aquí se encuentra el plano del pabellón de Alemania. Y aquí, en la parte inferior, es una fotografía actual de lo que diseñó y construyó él. Las principales obras de Mies van der Rohe y Gropius en Estados Unidos aparecen en estos sellos, que el de la parte superior es el Instituto Tecnológico de Michigan, ubicado en Chicago, Illinois, y que fue elaborado por Mies van der Rohe. Y en la parte inferior es la casa de Gropius en Lincoln, Massachusetts. Uno de los principales arquitectos a nivel latinoamericano, precursores del racionalismo y del expresionismo y del estilo orgánico, es nada más y nada menos que Oscar Niemeyer, que falleció casi a los 102 años de edad y fue el que diseñó toda la ciudad de Brasilia. Aquí puede ver una de sus obras cumbres, que es la Catedral de Brasilia y el campanario. Y en la parte inferior se puede observar uno de sus últimos proyectos, que fue el Museo de Niterói, en Brasil. Otro de los proyectos que desarrolló también son los principales edificios en Brasilia, el que está acá en Brasil, 76. Luego está la Catedral de Brasilia, en Brasil, 84. Y por último está la de Brasil 2005, que es el Museo de Niterói. Otro arquitecto europeo precursor del racionalismo fue el franco-suizo Le Corbusier. Aquí, en este sello, pueden observar el rostro de él, perdón. Y en la parte derecha se puede observar una de las obras cumbres proyectadas por este arquitecto, que es la Catedral de Nuestra Señora de Ronchamp, en Francia. A nivel latinoamericano está el arquitecto Luis Barragán, el mexicano. Aquí lo pueden ver, que su racionalismo se basó en paredes desnudas y colores fuertes, mucho geometrismo, y se observan en la fotografía donde aparece el arquitecto Barragán, las escaleras, aquí están proyectadas en este sello postal de México. Ok, para comenzar, ya en Honduras, lo que es el racionalismo, vamos a ver una corriente o un periodo que comenzó de 1936 a 1949. Es el periodo del Cariato. Cariato es del presidente Tiburcio Carías Andino, que viene de Carías, Cariato, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se puso ese periodo, el periodo de Cariato? Porque él fue un dictador, tal como lo voy a decir ahorita. Durante el periodo de la presidencia constitucional del abogado y general Tiburcio Carías Andino, que comenzó de 1932 a 1936, pero a partir de ese año él se quedó en el poder hasta en 1949. Fue un régimen dictatorial y se le llamó, como había dicho anteriormente, el periodo del Cariato. Y fue algo positivo por la transformación urbana que surgió en Tegucigalpa y en los cuales siguieron postulados y criterios del decálogo urbano
que fueron difundidas por el Instituto de Urbanismo de Valparaíso en Chile. En 1937 se crea el Distrito Central, o sea, son 2 municipios los que componen la capital de Honduras, que es Tegucigalpa y Comayagüela. Y las nuevas autoridades fueron nombradas por el mismo presidente Carías Andino. O sea, siendo el dictador, no llevó a elecciones para alcaldes, sino que él lo nombró de dedo. El decálogo urbano para la ciudad salió publicado en el boletín mensual de ese mismo año y promovía una convivencia en armonía entre lo moderno y lo tradicional. Aquí vamos a ver, cuando comenzó el periodo del Cariato en 1936, aquí se puede observar en la parte superior, en este sello postal, un retrato de Carías. Comenzaron los regímenes dictatoriales en Guatemala con el general Jorge Ubico, en El Salvador con el general Maximiliano Hernández. Vamos a ver el estilo neoindigenista del Parque La Concordia en Tegucigalpa. El estilo neoindigenista es del régimen dictatorial o del periodo del Cariato. Esta gran obra arquitectónica, paisajística y escultórica fue diseñada y construida bajo parámetros arquitectónicos neomaya. O sea, el neomaya es un estilo muy autóctono de la región del sur de México y de Centroamérica. Al igual, todas sus esculturas fueron esculpidas por el arquitecto, también escultor mexicano, Augusto Morales y Sánchez. En que representó la arquitectura maya, pues se tomaron elementos arquitectónicos y escultóricos de varias ciudades, como ser Chichén Itzá en México y Copán de Honduras. Su verdadero nombre fue Jardín Escultórico Maya, por el ambiente de paz que se vivía al no existir ni guerra ni revoluciones. Ya el pueblo hondureño disfrutaba de ese ambiente en armonía y concordia nacional, por lo que el nuevo jardín debía de llamarse de esta forma. Imagínense ustedes que fue inaugurado el 15 de marzo de 1939, cumpleaños del general Tiburcio Carías Andino. Aquí podemos ver una imagen del arquitecto Augusto Morales y Sánchez. Él, además de diseñar el Jardín Escultórico de la Concordia, diseñó el Parque de Naciones Unidas en lo alto del Picacho. Esta pirámide la diseñó él y pueden observar la ausencia de ornamentación. Y al lado derecho está la casa Xochicalco, que la diseñó en la década de los años 40 y es una gran mansión para una familia prestigiosa de acá de Tegucigalpa y que ahora pues se ha convertido en un hotel. Este jardín escultórico se construyó en el terreno donde estuvo el antiguo Parque Bográn, que es un parque que data de 1892-1893. Aquí se puede observar el kiosco, perdón, no sé qué pasa, el kiosco y los árboles de ese parque. Nada más que lo que tenía de atractivo el parque era este kiosco. Aquí se puede observar el jardín escultórico La Concordia, que fue construido de 1935 y terminó en el año 1939. Toda esta pérgola, todas las esculturas del parque fue esculpido por el mismo arquitecto Augusto Morales y Sánchez. Al igual, esta rotonda, donde está una estela maya y una tortuga, todo fue diseñado por él durante esos 4 años. Aquí se pueden observar los senderos con pisos de piedra rosada. Aquí se puede observar la rotonda de la estela maya en el centro. Aquí se puede observar una pirámide maya
que él mismo la esculpió. Si observan bien la foto de este templo maya, voy a pasar la otra diapositiva, es la misma que aparece en este sello postal. Y aquí dice Parque La Concordia. Es de una serie postal que salió, que se emitió en el año de 1942. La primera obra racionalista en Honduras y en Tegucigalpa, y está considerado el primer edificio racionalista en la ciudad, es la Escuela República Estados Unidos. Es un edificio que está totalmente repellado, a excepción de sus esquinas, parapetos laterales y superiores, de su acceso principal, que es de piedra de cantera rosada. Tiene una estética arquitectónica de aspecto muy sólido, muy predominante en los edificios institucionales de la época del Cariato. Es de planta baja y 2 niveles superiores, con un patio inferior que se comunica entre corredores y las escaleras. Sus antepechos son de diseño rompeidales y su piso es de granito y está construido en concreto armado, un material innovador para esa época. Aquí pueden observar la Escuela República Estados Unidos, una imagen en blanco y negro, la ausencia de ornamentación total, una planta totalmente rectangular, el acceso o la entrada principal de la escuela es de piedra rosada, las ventanas son rectangulares y ¿cómo se llama? Durante el año 1955, en la presidencia del señor Julio Lozano Díaz, aquí en este sello de la izquierda, tuvo la visita en ese año de Richard Nixon, que aparece en este sello postal de aquí del lado derecho. Claro, la visita de él fue en calidad de vicepresidente, no fue de presidente de los Estados Unidos. Al llegar a Tegucigalpa, visitó varios lugares y entre ellos la Escuela República Estados Unidos. Esto es en la actualidad, cómo está la escuela. No ha cambiado mucho. Aquí está el acceso principal, que es de piedra rosada y totalmente pulidas las paredes. Y este es el interior con sus antepechos romboidales. Esta es la planta baja y las 2 plantas superiores. Aquí aparece el sello, un sello donde aparece el inmueble de la Escuela República de Estados Unidos de América. Vamos a hablar del ingeniero Ernesto Matamoros. Uno de los proyectos más importantes de este ingeniero fueron varias residencias de familias particulares, entre ellas la residencia del embajador de España, su propia residencia, un edificio en la plazuela y el edificio Quinchón. Este ingeniero fue un gran innovador y tecnológico que diseñó la cúpula de vidrio de la iglesia María Auxiliadora y la bóveda interior rebajada de la iglesia de la Guadalupe, hecha a base de una malla metálica repellada. Aquí podemos observar una imagen o una foto del ingeniero Mario Matamoros en la década de los años 50. En la parte superior, aquí derecha, perdón, está la casa del embajador de España en Tegucigalpa. Y en la parte inferior derecha es la casa que diseñó el ingeniero Ernesto Matamoros para él, esta casa de acá. Además de sus otros proyectos, hay una vivienda particular, esta es la casa del embajador del Ecuador, esta es otra vivienda particular, esta es la casa del embajador de Brasil y la casa del embajador de Venezuela. Él construyó varias residencias en Tegucigalpa para muchos embajadores, ¿verdad? Y como pueden observar,
totalmente estilo racionalista. Ustedes pueden observar volúmenes cuadrados, rectangulares, ventanas largas, rectangulares, vidrios fijos. Ahora vamos a la cúpula de la iglesia María Auxiliadora. Aquí en la parte superior se puede observar la nave de la iglesia, la torre del campanario. Aquí hay una escultura en bronce de la Virgen María Auxiliadora. Y aquí está la cúpula octogonal que diseñó él. Aquí una foto más cercana. Aquí se puede observar la cúpula de vidrio con estructura metálica. Este es el interior. Se puede observar la cúpula con vidrios de colores. Y aquí algo más cercano. Aquí en 1999, posterior al huracán Mitch, apareció una serie donde aparece los destrozos que hizo el huracán Mitch en Tegucigalpa y Comayagüela. Entonces, en uno de los sellos aparece, aquí está la iglesia María Auxiliadora y aquí está la cúpula que diseñó el ingeniero Ernesto Matamoros. Vamos a hablar del ingeniero Francisco Prat. El ingeniero Francisco Prat fue el hijo del constructor Don Cristóbal Prat, que en la primera charla que impartí, él fue el constructor del Teatro Nacional Manuel Bonilla y de otros proyectos que desarrolló él. El ingeniero Francisco Prat diseñó varias residencias y varios edificios, como el edificio Cantero, en el centro histórico de Tegucigalpa, y pueden observar que el edificio es totalmente racionalista, un volumen cuadrado, ventanas alargadas y parasoles. Tal como había dicho anteriormente, su padre fue don Cristóbal Prat Fonellosa. Realizó sus estudios universitarios en la prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de ingeniero civil. En estos sellos que los enseñé en la primera charla, aparece el Teatro Nacional Manuel Bonilla en una serie que se emitió en el año de 1915. Un edificio totalmente neoclásico, con 6 columnas dóricas y su frontón, tal como aparece acá. Teatro Bonilla, ve el frontón triangular y las 6 columnas de estilo dórico. Eso fue diseñado por el constructor don Cristóbal Prat. Pero en la época del Cariato, ya, Carías Andino contrató a un arquitecto y dijo que ya no quería este estilo, que tenía que cambiar y tenía que hacer el adecuado según el decálogo urbano que trajo desde Valparaíso, Chile. Entonces lo que hizo el arquitecto fue quitar las 6 columnas, el frontón, y quedó una fachada plana totalmente, tal como se observa en este sello de la izquierda, y que está repellada en piedra rosada, en piedra de cantera rosada. El ingeniero Francisco Prat diseñó también el aeropuerto internacional de Toncontín de Tegucigalpa. Pero estas imágenes corresponden al primer edificio construido entre finales de la década de los 20 y principios de los 30. El aeropuerto era como una casa totalmente. Aquí podemos observar la utilización de la piedra, cubierta de teja, y aquí otra vista del aeropuerto junto a un avión. Entonces,
¿cómo se llama? Durante el periodo de Carías, mandó a llamar al ingeniero Francisco Prat porque ya que Carías ya no quería el estilo de este aeropuerto, quería cambiar, innovar. Entonces lo que hizo él, diseñó el nuevo edificio en la década de los años 40, que aparece aquí en la parte superior izquierda. Así está, eso fue lo que construyó y diseñó el ingeniero Francisco Prat, el aeropuerto Toncontín. Esta es una foto del día de la inauguración. La foto superior, perdón, la foto inferior del lado izquierdo, construido está totalmente en piedra de cantera rosada y la torre de control en la parte central del edificio. Totalmente racionalista. Ustedes pueden observar la ausencia de ornamentación, ventanas rectangulares, funcional. Aquí hay otra imagen de la inauguración del primer vuelo de Estados Unidos a Honduras de la Pan American. Aquí aparece el aeropuerto, aquí está la torre de control, aquí dice Toncontín, aquí en la parte superior del edificio, el rótulo. Y bueno, aquí el personal de la aerolínea. En una emisión del 3 de octubre del año 1956, aparece un sello con la imagen del aeropuerto. Aquí se puede observar, ¿verdad?, la perspectiva o la imagen del aeropuerto Toncontín, con un valor de 30 centavos. En esta serie, que es la serie postal conmemorativa a la sucesión presidencial del periodo 1949-1955, que se emitió el 1 de enero de ese mismo año, aparece otra vez el aeropuerto. Ya con varios detalles, ya se nota bien la calidad del dibujo, ¿verdad? Y aquí está otra vez el aeropuerto Toncontín, nada más que ya se hizo una remodelación en el año 2006 por el arquitecto Roberto Paredes. Aquí pueden observar todo el cambio que se hizo y la vista lateral de este edificio con largas ventanas y la nueva torre de control. Utilizó también la piedra rosada, muy común en esta ciudad. Aquí se puede observar dos vistas o dos imágenes aéreas de la pista del aeropuerto internacional de Toncontín. Su pista es corta, mide 2021 metros de longitud y esa misma pista aparece en una emisión del año 2017, que es esta emisión, este sello de acá, que tiene un valor de 35 lempiras. Más cerca, aquí puedo observar la pista del aeropuerto Toncontín y a su lado izquierdo está el edificio. Ahora bien, aquí les presento el modelo de lo que va a ser el nuevo aeropuerto internacional de Palmerola y que se va a ubicar en Comayagua. Se tiene programado abrir operaciones e inaugurarse este edificio en octubre de este año. Ya es otro estilo arquitectónico, más contemporáneo, va a ser más grande, más amplio y su pista va a ser más de 2.450 metros de longitud. Ya el edificio ya está casi terminado y solo le faltarían algunos detalles. Otra de las obras
que diseñó el ingeniero Francisco Prat fue el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, que fue inaugurado el 15 de marzo de 1948. Siempre el estilo racionalista en sus obras. Aquí podemos observar ventanas rectangulares de forma vertical y totalmente pulido y pintado. El Estadio Nacional, el primer sello que aparece fue el que se emitió el 17 de septiembre de 1949, que es igualito al de la foto anterior. Luego aparece aparece en otra emisión el 3 de octubre de 1956, nada más que es una vista aérea del estado, parte de Comayagüela y parte de Tegucigalpa. Aparece en otra emisión también el Estadio Nacional, en la emisión de la CONCACAF del año 1981. Esta serie se emitió el 30 de diciembre de ese mismo año. Para esos años, el estadio fue remodelado para este evento de la CONCACAF, rumbo a España 82. Aquí aparece el sobre del primer día de la serie postal. Aquí aparece en esta imagen de acá el campo de pelota Maya en Copán. Y aquí el Estadio Nacional ya remodelado. Otra de las series que salió fue para el Campeonato Mundial de Fútbol Francia 98. Aquí aparece el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino y el Estadio Saint-Denis en París, Francia. Aquí aparece el sobre el primer día de la serie de el Mundial de Fútbol de Francia 98. Siempre con el ingeniero Francisco Prat, aquí se puede observar que diseñó el Monumento a la Paz en el año de 1948. Si miramos la primera foto en blanco y negro de la parte izquierda, aquí se puede observar lo que es el Estadio Nacional. Todo esto se le llama Cerro Juan Alaínez. Y aquí en la punta de este cerro se diseñó lo que fue el Monumento a la Paz, que fue diseñado por el mismo ingeniero Prat. Aquí se puede observar una foto a color de cómo está el Monumento a la Paz actualmente. El Monumento a la Paz lo componen 6 pilastras o columnas de piedra rosada y en la parte superior van 2 anillos que están revestidos de piedra también. También se puede incluir el asta donde está izada la bandera de Honduras. A vista de pájaro, vista de planta, aquí se puede observar en esta parte de acá lo que es el monumento. Todo esto que estoy señalando acá es el monumento. Aquí viene el asta y la bandera. Cuando lo que diseñó Prat solamente fue esta plaza circular. Pero desde hace 2 o 3 años se diseñó varias plazas y un anfiteatro en el mismo cerro. Entonces, aquí se puede observar que todo el diseño es un diseño orgánico, circular. Aquí se accede por una rampa, pueden observar esto de acá, para llegar a lo que es el Monumento a la Paz. Aquí en esta parte de acá hay un anfiteatro
para disfrutar de conciertos y también se puede acceder por escalera. El Monumento a la Paz aparece en un sello en la década de los años 50. Aquí se puede observar el Monumento a la Paz y todo lo que diseñó el ingeniero Francisco Prat. Aquí no aparece el asta con la bandera de Honduras porque el asta la colocaron en la década de los años 80. Y aparecen dos sellos iguales, nada más que de diferentes tamaños y de diferente valor en esta hoja. Aparece el Monumento a la Paz en este sello grande de acá y un sello pequeño que está en la parte inferior izquierda. Más detalladamente lo podemos observar acá. Aquí está el sello grande con un valor de 10.65 y el pequeño con un valor de 1.40. Bueno, ya terminando con el ingeniero Francisco Prat, vamos a otro proyecto que es el proyecto del Banco de Fomento. Banco de Fomento, así fue inaugurado con ese nombre, pero ha cambiado de nombre. Luego fue Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y actualmente Banprovi, Banco Hondureño de la Vivienda. Fue construido en la década de los años 50, entre 1957 a 1959. Hay un detalle que en todos los edificios racionalistas es que los edificios racionalistas, las fachadas laterales están revestidas totalmente y no tiene ventanas. Solamente tiene ventanas en la fachada frontal y en la fachada posterior. El diseño de este edificio fueron de dos arquitectos hondureños, que fue Antonio Ruiz Paz y Arturo Nuila. Aquí aparece el edificio que fue emitido el 3 de octubre del año 1956 con un valor de 25 centavos. Y aquí aparece proyecto del Banco de Fomento. O sea, cuando dice proyecto es que todavía el edificio no había sido construido para ese año o estaba en proceso de construcción. Pero si se fijan bien, el edificio, y observan la foto, no ha cambiado en absoluto. Ahora vamos con uno de los arquitectos más importantes del racionalismo y expresionismo de Honduras. Es el arquitecto Mario Valenzuela. Aquí aparece en un cartel del Colegio de Arquitectos de Honduras, el arquitecto Valenzuela recién regresado de Estados Unidos, de California, donde realizó estudios de arquitectura. Aquí aparece uno de los más representativos edificios, como el edificio del Instituto Hondureño de la Seguridad Social, el Hotel Honduras Maya, y uno de los más emblemáticos e icónicos de Tegucigalpa, que es el edificio del Congreso Nacional, donde se reúnen los diputados del país. Uno de los primeros diseños que se le encargó a él fue en 1942 y fue la escuela, la reconocida institución de educación superior reconocida a nivel latinoamericano como ser la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, y en el cual él tuvo que investigar detalles materiales, tipos de acabado para utilizar en este proyecto. Todos estos pabellones o edificios fueron diseñados y construidos por él. Al igual, todo el parque o el área urbana de esta institución de educación superior.
Aquí está el edificio principal diseñado por él. Y aquí se ve estudiantes de toda Latinoamérica que han venido a estudiar ciencias agrícolas. Todas las ramas de las ciencias agrícolas las imparten en esta institución de educación superior. Entonces aquí se puede ver el acceso de la entrada y una torre. Aquí una vista aérea de, ¿cómo se llama? De la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Esto es en la actualidad. Claro, no todo lo que diseñó el arquitecto Mario Valenzuela no lo ha diseñado él. Hay otros pabellones que lo han diseñado otros arquitectos e ingenieros. En la Escuela Agrícola Panamericana aparece en un sello que fue emitido el 12 de octubre de 1944. Y aquí podemos observar el edificio que diseñó Mario Valenzuela, que es el edificio principal. Se observa bien este edificio, que es el que aparece en este sello. Aquí en este sobre el primer día, que fue emitido el 9 de octubre de 1992, en conmemoración de los 50 años de la Escuela Agrícola El Zamorano, aquí se puede observar en este matasello el edificio diseñado por el arquitecto Valenzuela, el edificio de la entrada principal. Aquí está el acceso y aquí está la torre. Observen bien este edificio y la torre en el matasello que aparece acá. Otros de los importantes edificios en el centro histórico de Tegucigalpa, que fue diseñado por Mario Valenzuela, aparece en esta hoja souvenir en conmemoración de los 400 años de fundación de la ciudad de Tegucigalpa, que fue emitida en el año de 1978. Pues, donde tengo el cursor, aquí aparece el Congreso Nacional. Este edificio de acá es el Banco Central. Claro, no lo diseñó Valenzuela, lo diseñó una compañía de ingenieros de Estados Unidos. Y aparece al fondo, donde está el cursor, el Hotel Honduras Maya, que fue diseñado por él. En esta serie conmemorativa de los 400 años de la fundación de Tegucigalpa, aquí aparece el edificio del Congreso Nacional y del Banco Central de Honduras. Al igual aparece este puente que está cumpliendo este año 200 años de haberse construido, que es el Puente Mayor, que es la última obra colonial realizada, ¿verdad?, por el rey de España. Aquí, en este grabado, aquí aparece lo que fue, donde está ubicada la Casa Presidencial, y aquí está el edificio del Banco Central, y aquí aparece el Puente Mayor. Ahora bien, voy a comenzar con la historia del edificio del Congreso Nacional. Según consta en las actas del Congreso Nacional, en la década de los años 40 del siglo XX, un grupo de diputados de aquella época viajaron a Estados Unidos para tener una entrevista con uno de los más famosos y talentosos arquitectos a nivel mundial de esa época, como lo fue el arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Se entrevistaron con él y él con gusto les dijo que aceptaba diseñar y construir el edificio del Congreso Nacional y que sería un gran reto para él ese diseño, y les dijo que por favor les enviara la lista de materiales de construcción que había en esa época acá en Honduras y el plano del terreno donde se levantaría el edificio. Ahora bien, desconozco qué fue lo que sucedió posteriormente y no siguió el proyecto de Frank Lloyd Wright
hasta que fue construido en la década de los años 50 por el arquitecto Mario Valenzuela. Hablando de Frank Lloyd Wright, aquí aparece en uno de los sellos emitidos por Estados Unidos. Aquí aparece el retrato de él, y atrás de él aparece uno de los edificios más icónicos en la ciudad de Nueva York, que es el Museo Guggenheim, que fue diseñado por él en la década de los años 50. Otro de los diseños más icónicos diseñados y realizados por él es la Casa de la Cascada, que aparece en este sello donde está el cursor. Y aquí otra casa que diseñó. Aquí aparece en este sello de Estados Unidos la cúpula y los pisos del Museo Guggenheim, la Casa de la Cascada y otros proyectos. Y en este sello de la parte derecha aparece la cúpula siempre del Museo Guggenheim. Ahora bien, cómo es la verdadera historia del edificio del Congreso Nacional? Pues claro, en 1951 se convoca a concurso para este emblemático edificio o emblemático proyecto, en la cual resultó ganador el arquitecto Valenzuela. El concepto de este proyecto sobre columnas circulares era unir visualmente el área entre el Parque Central y un sector de la isla, llamado así, en Tegucigalpa, la cual debía de eliminar el antiguo edificio de los corredores, que era propiedad de la familia Soto, y lograr una gran zona peatonal de 50,000 metros cuadrados. Los grandes ventanales del vidrio fueron sustituidos por parasoles de metal. Este proyecto se terminó de construir en 1955. En el año de 1967, el juego de planos de este emblemático proyecto fue expuesto en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, la cual obtuvo un premio por ser una obra ejemplo de la arquitectura contemporánea en América. Aquí está una foto en blanco y negro colocando la primera piedra de lo que iba a ser hoy en día el edificio del Congreso. Aquí está el arquitecto Mario Valenzuela, perdón, y aquí está el presidente del Congreso que está colocando la primera piedra. Entonces, como pueden observar, son dos edificios. Este edificio del fondo es un edificio de planta rectangular y, como había dicho anteriormente, los laterales están rapellados. Los laterales en la arquitectura racionalista van tapados, no llevan ninguna ventana, solo la parte frontal y posterior, solamente eso. Fachada de vidrio, columnas de metal, y esta otra parte del edificio es la Cámara Legislativa. ¿En qué se inspiró o qué concepto tiene este edificio? Pues el concepto de este edificio en que se inspiró fue en una cámara fotográfica. Este parasol, que es de metal, anteriormente era de vidrio, pero por las constantes huelgas y manifestaciones, bueno, se tiraban piedras, quebraban los ventanales, y eso generaba un gasto al Congreso. Entonces se cambió el vidrio y se puso todo el parasol de metal. Claro, este edificio de acá con el edificio del fondo se conecta por un puente que une estos dos edificios. Lo que pasa es que no se nota porque está en la parte central. Aquí aparece en un sello el Congreso Nacional, que fue emitido el 3 de octubre de 1956. Observen bien, laterales tapados, fachada frontal y posterior,
ventanas, aquí está este edificio y aquí está la Cámara, el edificio de la Cámara Legislativa. Ha aparecido también este sello, el Congreso Nacional, en otro sello, en conmemoración del 175 aniversario del Congreso Nacional, tal como aparece en esta emisión del año 1999. Aquí se puede apreciar una vista aérea de la Cámara Legislativa. Y en este sello de esta serie del 25 aniversario de la Constitución de la República aparece una vista nocturna con un valor de 20 lempiras, lo que es el edificio del Congreso Nacional. Aquí hay unas esculturas en esta plaza de acá inferior, unas esculturas que representan al trabajo, otra a la familia. Ahora bien, voy con el edificio del Banco Central de Honduras. El edificio del Banco Central de Honduras fue diseñado por una compañía de ingenieros norteamericanos. Aparece aquí ya terminado el edificio, en esta foto en blanco y negro. Esta fachada da hacia la calle del Paseo Marco Aurelio Soto y esta fachada posterior da hacia la calle del Puente Mayo. Como pueden ver, aquí está el edificio del Congreso Nacional y al lado el edificio del Banco Central de Honduras. Aquí se puede observar una foto más actual, los dos edificios. Claro, ha sufrido transformaciones el Banco Central de Honduras en esta parte de acá, porque antes era un pequeño jardín, pero le hicieron una ampliación de 3 niveles en esta parte de acá. Y lo repito, fachadas laterales totalmente tapadas, el uso de parasoles de metal en una parte o sección del edificio, ¿verdad? Y las largas ventanas de vidrio totalmente. El Banco Central aparece su imagen en perspectiva en esta serie del año 1951. Aquí lo pueden observar ustedes. Totalmente un edificio de estilo regionalista, de forma rectangular, de planta rectangular, sobre una base cuadrada. Ahora voy a hablar del conjunto hospitalario estatal. El conjunto hospitalario estatal lo componen 2 hospitales y una escuela de medicina. Voy a comenzar con el Hospital Materno Infantil, que fue diseñado por el ingeniero López Callejas entre 1958 a 1977. El Hospital Escuela, que fue diseño del arquitecto Pujol y asociados, y comenzó del año 1973 a 1978. Y la Escuela de Enfermería y Facultad de Medicina, que fue diseñado y construido por los arquitectos Cuadra y Marder a finales de la década de los años 80 del siglo XX. Aquí en esta foto se puede observar, en esta primera foto del lado izquierdo, es el Hospital Escuela Universitario. Y en este edificio que está en blanco y negro, donde se ve que está construyendo todavía, es el Hospital Materno Infantil. Si observan la foto anterior con la del sello que aparece acá,
Es la misma imagen dibujada y plasmada en este sello en conmemoración de los 400 años de fundación de Tegucigalpa y que fue emitida en el año de 1978. Todo esto corresponde al conjunto hospitalario, ¿verdad?, del país. Ahora, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes o Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí se puede observar las fotos actuales de la Universidad Nacional Autónoma. Es una ciudad completa, grandísima, diría yo, totalmente ordenada urbanísticamente. Aquí hay varias facultades en esta parte de acá. Estos edificios fueron los primeros en construirse. Este edificio, en la imagen superior derecha, se puede observar el edificio de la rectoría. Claro, no es de esa época, este es más de unos 5 o 6 años que fue inaugurado este edificio. El concepto de este edificio de rectoría se basa en la madre natura, o sea, es el torso del cuerpo de una mujer sentada. Y este es el acceso, o uno de los accesos a la Universidad Nacional Autónoma. Estas son fotos en blanco y negro de la época de los años 60 y 70, cuando comenzaban ya a construir las diferentes pabellones o facultades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí se puede observar una vista aérea, ya terminado uno de los complejos. Y aquí aparece plasmado las facultades o los diferentes edificios de esta universidad, de esta institución de educación superior, y que siempre fue emitido en el año 1978. En este sobre primer día, que fue emitido en el 10 de diciembre de 1987, es de la serie postal de los 30 años de autonomía universitaria. Y preguntarán ustedes, ¿por qué aparece sobre el primer día? Si este es del 87 y el sello anterior es del 78. Ok, porque los 30 años de autonomía aparecen en este sello donde está el escudo de la Universidad Nacional Autónoma. Y si observan bien en este matasello, aparece uno de los primeros edificios o facultades que construyeron, ¿verdad? Este edificio de acá. También aparece en una serie del bicentenario del nacimiento del general José Trinidad Cabañas, una serie que fue emitida en el año 2005. Aquí aparece la ciudad universitaria en la parte inferior. Aquí a un lado, en esta parte lateral, dice ciudad universitaria. Y aquí aparece la imagen del general José Trinidad Cabañas. Terminando lo que es el racionalismo, el estilo racionalista en Tegucigalpa, nos adentramos a la década de los años 70, de 1970 a 1990, a lo que corresponde a una nueva corriente arquitectónica llamada expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? Es parecido al racionalismo, nada más que del racionalismo, que es un cubo, ya vienen y quiebran o hacen
diferentes formas. Por ejemplo, esta es una vivienda de un arquitecto ubicada acá en las Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa. ¿Qué es lo que hizo él? De un cubo, ¿verdad? Diseñó esta losa en forma curva. Esta es la cubierta de la casa de él. E hizo otro elemento, siempre geométrico, ¿verdad? Que sobresale del cubo principal. Las ventanas no cambian, siempre son horizontales. Aquí, este edificio es el edificio de Diario La Tribuna. Aquí se puede observar cómo sobresale este cubo. Aquí las ventanas ya son cuadradas. Y esto va con, las cubiertas van como partidas en losa de concreto. Aquí esta es una clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en la periferia de Tegucigalpa. Y se puede observar cómo salen los diferentes parasoles de un cubo, cómo sobresalen estas paredes. Y en esta imagen de acá, el tipo de cubierta que utiliza para las bodegas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En esta casa es una vivienda, se puede observar que ya no es una casa cuadrada, sino que va en forma curva y con parasoles de concreto. Al igual, todas las ventanas tienen sus parasoles alrededor. Y todo esto, en la parte inferior de la vivienda, todo esto es de concreto y vidrio. Regresando con el arquitecto Mario Valenzuela, y tal como les había dicho y enseñado en uno de los sellos, aquí aparece el Hotel Honduras Maya, que él fue el diseñador y constructor de este hotel que está acá, que aparece en esta imagen, el arquitecto Mario Valenzuela, símbolo de la arquitectura expresionista de acá de Tegucigalpa. Fue ya, este hotel se convirtió en uno de los primeros hoteles 5 estrellas en los años 70, un hotel que va de forma vertical, con 12 pisos en altura. Son como dos cubos que se entrelazan, y colocó en esta unión de las 4 fachadas en lo que son jeroglíficos mayas, escritura maya. Aquí aparece el interior del Hotel Honduras Maya, el restaurante La Belle Époque, que fue diseñado siempre por el mismo arquitecto. Es un restaurante de 2 niveles y aparece ya estas gradas ya en forma curva, ¿verdad? Ya aparecen antepechos de metal. Ya este restaurante pues ya no existe. Y el Hotel Honduras Maya aparece en un sello postal que se emitió el 24 de octubre de 1970, el mismo año en que fue inaugurado. Esta perspectiva o este dibujo fue elaborado por el arquitecto Mario Valenzuela. Aquí está el área de piscina, el hotel, apartamentos de alquiler y lo que es la entrada principal. Hago mencionar que este hotel cerró operaciones el año pasado debido a la pandemia. Creo que es un cierre temporal. Se va a abrir nuevamente tal vez el próximo año. No se sabe, cuando ya todo haya desaparecido. Ok. En este sobre de primer día lo coloqué porque aparece este edificio. No aparece en sello postal, pero sí aparece
en este sobre. Este edificio es de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, llamado COSESNA, que en el año 85 cumplió sus 25 años. Este edificio es de planta rectangular, de planta baja, pero lo más interesante son los parasoles en sus ventanas y el acceso hacia este edificio, que es mediante una especie de corredor que se entra por acá. Otro de los edificios expresionistas es el edificio del Banco Atlántida, que fue diseñado por dos arquitectos, el arquitecto Rafael Virgilio Padilla y Guillermo Vigueda Toledo, en el año de 1981. Aquí aparece en la actualidad, en esta imagen, la foto del edificio, cómo está en la realidad actual. Tiene los mismos elementos del racionalismo, ¿verdad? La fachada lateral totalmente con incrustaciones de piedra, sin ninguna ventana, y las largas ventanas de vidrio, pero lo que le hace expresionista es que de este rectángulo, de esta planta rectangular, se une este otro edificio del mismo tamaño y que se comunican en este cubo que está acá, en este cubo rojo. El edificio del Banco Atlántida aparece en la serie postal del 75 aniversario de esta institución bancaria y es la actual casa matriz de este banco. Este es el dibujo que realizaron estos arquitectos. Como pueden ver, no ha cambiado en lo absoluto. Se observan bien. Aquí hay, ¿cómo se llama? Estos dos huecos. Y ustedes lo pueden observar que está acá. Sufrió transformación porque no en el edificio, sino porque todo esto de acá era plaza. Y ahora lo convirtieron en estacionamiento. Cosa que para mí mejor hubiera quedado con la plaza, pero un espacio verde bastante dinámico y muy elegante. También aparece en esta hoja souvenir del 75 aniversario, aparece el primer edificio del Banco Atlántida en la ciudad de La Ceiba, este edificio de acá, que todavía está en pie, pues lo han cuidado. Y aquí aparece el sobre el primer día. Muy bien. Ahora vamos con otro edificio expresionista y lo es el Palacio José Silio del Valle. Este es un palacio donde funcionó o han funcionado dos entes gubernamentales. El primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ha estado funcionando lo que es Casa Presidencial, la oficina del presidente de Honduras. Aquí pueden observar, tiene un aspecto neoclásico, pero no es neoclásico, es expresionista. Se puede observar que el frontón de acá es de hierro, las columnas sencillas son de concreto, tiene un patio interior, tiene arcos rebajados, tiene este arco de medio punto, esta clave que sostiene este arco, ¿verdad? Este proyecto fue del arquitecto hondureño Luciano Durón, quien aparece en esta imagen de la parte izquierda. Y aquí está el proyecto del Palacio José Silio del Valle,
que fue diseñado y construido en el año 1990. Este proyecto, este palacio aparece en una serie postal del 17º Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción. Esta fachada es la que diseñó él, porque cuando se emitió este sello postal, estaba en proyecto y todavía no había sido terminado. Utilizaron el plano de él, el plano de fachada, para dibujar, para plasmar en el sello este emblemático edificio. Como pueden observar, aquí en el sobre primer día aparece impreso el edificio del Palacio José Silva del Valle y aquí está el sello postal. Su fecha de emisión fue el 21 de noviembre de 1990. También este edificio aparece en una serie postal llamada o titulada Paz, Fe y Democracia, Honduras es nuestra, que se emitió en el año 2009. Y siempre aquí aparece el sobre de primer día, aparece la imagen del palacio. Si pueden observar la imagen del palacio en este sobre, verán que es a color, mientras que la anterior es del plano que hizo él, del plano de la fachada que diseñó el arquitecto Luciano Durón. Otra obra expresionista en Tegucigalpa es la Capilla San Juan Bosco, que fue diseñado por los arquitectos Ulloa de Twin y Rolando Ríos en el año de 1988. Como pueden observar, las paredes de esta capilla son curvas y lo interesante es la cruz de concreto que parece que está flotando. Y aparece esta losa, ¿verdad? Como parasol. Esta iglesia o capilla de San Juan Bosco aparece en este sello de los 80 años salesianos en Honduras. Aquí se puede observar la perspectiva del edificio, la cruz y la entrada. Aquí está el sobre de primer día y aquí aparece el edificio. Este edificio también fue diseñado por el arquitecto Luciano Durón. Aquí funcionó la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores en el Centro Cívico Gubernamental de aquella época, de la década de los años 90. Pueden ver un edificio de planta cuadrada, pero es expresionista porque sale este módulo semicircular y el cubo de gradas que va en esta torre sobresale también. Y las puntas son redondeadas. En 1993 al 1994, ahí se trasladó el expresidente Rafael Leonardo Callejas, se trasladó para dejar el antiguo Palacio Presidencial en el centro histórico de Tegucigalpa. Pero Callejas le dijo al arquitecto que él quería que este edificio fuera reconocido como una oficina presidencial.
Entonces, ¿qué se haría? Le preguntó él, ¿qué haría él como arquitecto para que este edificio se representara como el lugar donde va a ejercer la función el presidente de Honduras? Dicho y hecho, le contestó el arquitecto, en este cubo de gradas, que no lleva nada en la parte superior, le dijo, voy a instalar lo que es la cúpula de la antigua casa presidencial, que aparece en esta imagen del lado derecho. Entonces, si ustedes observan, aquí se puede observar la estructura de los nervios de la cúpula de la antigua casa presidencial y la corona que lleva encima, aquí va también. Entonces ya es un edificio representativo de que ahí está funcionando y ejerciendo funciones el actual presidente de la República. Entonces, en el cuarto año de gobierno de Rafael Leonardo Callejas, se emitió esta serie postal, ¿verdad? Donde aparece el edificio y se mandó a emitir esta serie para que todo el mundo conociera que el presidente ejercería funciones en este edificio que aparece en este sello postal. Aquí aparece el sobre primer día y aparece una imagen tarde-noche con las luces encendidas del edificio y aquí se puede observar la cúpula que hizo el arquitecto para representar que este es la oficina del presidente. Y también colocó un acta y la bandera nacional. Lo mismo aparece en otro sobre primer día del primer año de gobierno del doctor Carlos Roberto Reina, que fue emitido el 27 de enero de 1995. Aparece la imagen del edificio. No es una imagen nocturna como la anterior, ¿verdad? Y aparece el edificio con sus parasoles. Y aquí está el cubo de gradas y la cúpula, con el asta y la bandera. Conclusiones. La transformación urbana durante el periodo de la dictadura de Carías solo se concentró en la capital de Honduras, en Tegucigalpa y Comayagüela, la cual mejoró la construcción de nuevas obras en el urbanismo de esa ciudad. No solamente en Tegucigalpa se dio el racionalismo, sino que en otras ciudades del país, como ser la segunda ciudad de Honduras, que es San Pedro Sula, con el edificio del Palacio Municipal de esa ciudad, que fue diseñado por el arquitecto Héctor Bustillo Oliva. Lastimosamente, no ha salido ningún sello conmemorativo o ningún sello de edificios de esa ciudad, de San Pedro Sula. La investigación en la arquitectura hondureña es muy inexplorable, por lo cual se debe resolver muchas dudas sobre sus diseñadores y constructores que han trabajado en diferentes proyectos y en varias ciudades del país. Aquí están las referencias bibliográficas con respecto a estas conferencias. Y con esto termino. Felicitaciones, Ricardo. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Felicidades, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Para los que tengan alguna pregunta por ahí para Ricardo, quizás. Mauricio.
Primero, Ricardo, felicidades. Yo tengo una pregunta, creo que lo respondiste en tu última lámina, en tu penúltima, perdón. O sea, lo que nos quieres decir es que hay mucha dificultad para estudiar la arquitectura hondureña. ¿Esto se debe a que no se ha documentado mucho o porque sí existió la información y lastimosamente se perdieron archivos? ¿O por las dos cosas? Bueno, tal como lo dije en la primera conferencia de los inmuebles patrimoniales en la reforma liberal, varios documentos en esa época se perdieron durante las guerras y revoluciones. Y lo mismo ha pasado en estos últimos años porque gente inexperta que toma decisiones dice, estos archivos a mí no me sirven, yo no estoy interesado en eso, lo voy a votar porque me hace mucha acumulación de papeles. Entonces, por eso es muy dificultoso para los historiadores y para los arquitectos hacer investigaciones más a fondo sobre edificios, tanto emblemáticos, históricos, paisajísticos. Es poca la información que hay, ¿verdad? Pero sí es bastante dificultoso para nosotros y para los historiadores también. Ay, no, gracias. Yo sabía, bueno, del único archivo que yo tenía así de primera fuente, de primera mano que se perdió, fue el archivo del ingeniero Prats, que él tenía su despacho. Era en la primera o en la segunda avenida de Comayagüela y en el 98 con la crecida del río, cuando el huracán Mitch, todo se perdió y por lo que me cuenta lo que me contaba Humberto Prats era que ahí estaba todo, planos, fotografías, bosquejos y lastimosamente todo eso se perdió. Algo que yo quería aportar a tu muy bonita presentación era, bueno, si ustedes se fijaron, mucho de la arquitectura de Tegucigalpa, bueno, inclusive mi fondo del día de hoy, es con piedra rosada. Había una cantera muy importante de piedra rosada, no sé si era en las cercanías de Tegucigalpa, pero había una abundancia de ese material, pero tengo entendido, Ricardo, esa cantera se agotó, ¿verdad? No, todavía está funcionando. ¿Todavía? Okay, hay canteras. Hay canteras de piedra rosada. De la piedra verde es la que se agotó, o esa también, o sea, ya... No, aquí en Tegucigalpa hay canteras de 3 colores. Piedra rosada, piedra amarilla y piedra verde. Ah, ok. Esto lo puedes buscar en cualquier perfecto. Sí. ¿Verdad? Y más que en todas las canteras están en la periferia sur de la ciudad. Ahí están donde extraen la piedra, es en la periferia sur de la ciudad de Tegucigalpa. Ok, muchísimas gracias. Me gustaría opinar un poquito también, no sé si me pueden dar la palabra. Con gusto, con gusto. Muchas gracias también y felicitarte nuevamente, Ricardo. Gracias por esa exposición tan buenísima que has hecho. La verdad de que ahorita dijiste algo muy cierto. Creo que también en Guatemala suele suceder eso. Se pierde mucha la información. A veces es muy difícil tanto para los historiadores o arquitectos encontrar información de edificios emblemáticos y cosas que tienen, por ejemplo, el Palacio Nacional, que hicieron una serie de modificaciones y entre eso pues le aplicaron un tinte, creo yo, porque no lograron llegar a devolverle el color al Palacio Nacional, y entonces hoy por hoy se mira un palacio y cuando estas lluvias han provocado que se mira como que le hubieran echado un tinte en vez de encontrar la piedra. Pero es bien interesante tu exponencia y muchas gracias y felicidades nuevamente por esa investigación tan exhaustiva que has hecho y que has dado a conocer al mundo a través de los sellos postales, y que es bonito y enriquecedor ver que hay sellos postales que hacen remembranza a cada uno de los edificios que has hablado. Y felicidades. Muchas gracias, Guido. Bueno, quiero comentar para que lo escuchen todos ustedes el presupuesto que se designa el gobierno para Biblioteca y Archivo Nacional es poco, muy poco en la actualidad. Y el Archivo Nacional, no sé si Mauricio recuerda, el Archivo Nacional hace como 3 o 4 años
que hubo unas grandes tormentas acá en Tegucigalpa, Se mojó. cayó, bueno, tenía gotera, ¿verdad? Y se mojó todos los documentos del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso del siglo XX. ¿Y qué dijo la directora del archivo? Esto lo voy a botar porque a mí no me sirve. Esto es masa de papel. Entonces mandó a botarlo y se perdió. Eso es lo que sucede. Ricardo, una curiosidad. Mauricio ya más o menos respondió la pregunta que iba a ser referente a la piedra rosada. Tú la has ampliado con esto de la piedra verde y la amarilla. Entonces, ¿utilizan la piedra como acabado final? ¿Qué función principal le dan? Sí, más que todo, la piedra se utiliza como acabado final, tanto para ambientes exteriores y ambientes interiores, nada más. Es como, digamos, como una representación de la tradición del material de acá, de Tegucigalpa. Correcto. Sí, porque en otro lugar eso sería carísimo. Impensable. Sí, no, aquí hay, entonces hay bastante. Bueno, ya no se usa tanto como antes, pero incluso hay edificios, bueno, que no estaban en el periodo de la charla de Ricardo, como el anexo del Banco Central de Honduras, un gran edificio, bueno, no está en estampilla de todos modos, que toda su fachada es de piedra rosada, y ese edificio tiene, Ricardo, como, ¿cuántos? Más de 15 pisos. Como 15 pisos. 16 pisos. Y es un edificio realmente grande, o sea, es un edificio muy, muy bonito, muy grande, y toda su fachada está revestida de piedra rosada, la misma piedra que se utilizó en el aeropuerto y en las otras obras que nos mencionó hoy Ricardo. Es muy bonito, y sí, Henry, solo es de la fachada. Incluso yo recuerdo en el edificio que nos menciona Ricardo del Banco de Fomento, es un edificio que no quedaba muy lejos de mi casa de niño, y uno lo iba a ver, y la pared lateral con su fachada de piedra rosada, solo es el revestimiento. Uno que otro de los, digamos, de las losetas, bueno, con los años se cae, pero han hecho algunos trabajos de restauración. Se nota la diferencia en la tonalidad de la piedra, pero todavía se utiliza, no en la magnitud que se utilizó en la época que nos dijo Ricardo, pero bueno, todavía hay. Yo creí que no había tanta, pero todavía hay piedra, y algunos edificios modernos tienen sus detallitos de cantera que es extraída aquí cerca, entonces eso ayuda con los costos. Así es. Incluso ya, además de esos colores, del rosado, verde, amarillo, ha salido una piedra como entre blanco, marfil, no sé si lo ha visto Mauricio, entre blanco, marfil y con venas como color rojo. También es lo que está de moda ahorita. Más que todo para fachadas en viviendas ya minimalistas, digamos. Sí. Es lo que puedo decir. Y sí, el metro cuadrado de la piedra, porque aquí se vende no por pieza, sino que por metro cuadrado, es bastante cómodo. Incluso hay ingenieros y arquitectos que vienen de Nicaragua y de El Salvador a comprar esa piedra y llevarla a sus países para sus construcciones, más que todo para acabados. Gracias. Juan. Hola, gracias. Ricardo, muchas gracias por tu charla, muy entretenida. Yo tengo una consulta muy sencilla en realidad. Sí. ¿El ingeniero Prat y el ingeniero Matamoro eran ingenieros realmente o eran arquitectos? No, ellos dos, el ingeniero Ernesto Matamoros y el ingeniero Francisco Prat, eran ingenieros civiles. Bueno, el ingeniero Francisco Prat se graduó en la UNAM de México. El ingeniero Matamoros fue más al norte, en Estados Unidos. ¿Y ellos podían, en el fondo, diseñar edificios a la par como si fueran arquitectos? Sí,
Sí, perfecto. hay que recordar que para esa época, aquí en los años 40, 50, solo habían 2 o 3 arquitectos. No había un colegio de arquitectos todavía. Ajá. No había una ley de colegiación profesional obligatoria. Sí tenían un colegio de ingenieros civiles que funcionaba como una asociación. Ya. Entonces, ellos estaban dentro del colegio de ingenieros civiles. Lo mismo los 2 o 3 arquitectos estaban dentro de esa misma asociación. O sea, entonces, los que eran arquitectos también finalmente sí, estaban bajo el alero del Colegio de Ingenieros. bajo la ley del colegio de ingenieros civiles. Así es. Gracias. Incluso creo que la carrera de arquitectura se creó en la universidad nuestra mucho después que la de ingeniería civil. Entonces, por eso muchos de los arquitectos, bueno, de los pocos que habían en aquella época, eran graduados fuera. Entonces, igual que algunos de los ingenieros de los que nos mencionó Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. De nada, de nada. Otra curiosidad del aeropuerto. Mencionaste que hay un nuevo aeropuerto que está cerca de la ciudad de Comayagua. De Comayagua. Eso sí, sí, sí. Y cuando hablabas de la extensión de la pista, no es mucho más larga. ¿Esos 450 o 500 metros hacen la diferencia para el ingreso de otro tipo de avión o se planea expandirla en algún momento? Bueno, la verdad, sí, la pista se planea expandirse más, ¿verdad? Ahora bien, estuve notando eso, que la diferencia de la pista entre Toncontín y Palmerola son, vaya, 400 y pico de metros lineales, ¿verdad? Y este nuevo aeropuerto se llevó a cabo a través de la alianza pública, a través de Coalianza. Entonces, ahí pues, no sé por qué decidieron Palmerola, porque para un capitalino ir hasta Palmerola es aproximadamente entre 50 minutos a 1 hora, ¿verdad? Eso en primer lugar. Además, la gente que no tiene transporte, ¿cómo va a ser para ir al nuevo aeropuerto? También. O sea, que tiene que contratar un taxi y va a costar bastante caro también. Y más que todo, diría yo, no me gusta esta palabra, fue como una decisión política. Una decisión entre diputados y presidentes. Ya porque yo tengo un terreno cerca de Palmerola, quiero construir mi hotel, ya porque tengo un terreno de Palmerola, voy a construir un restaurante. Entonces, por ahí va este proyecto del nuevo aeropuerto de Palmerola. Y bueno, no quiero utilizar una palabra que está de moda actualmente acá en el país. No. Pero bueno, ese es el asunto, nada más. Okay. Algo para agregar a esto, Henry. Bueno, aunque son 400 metros, la ventaja del nuevo aeropuerto va a ser que va a poder recibir aviones de mayor tamaño. Digamos, para ponerlo en perspectiva, la pista de Toncontín es parecida en distancia a una como la del aeropuerto Reagan en Washington o una de las de La Guardia. Pero la aproximación en Toncontín es el problema. Tienes montañas y eso te dificulta, además la altura, te dificulta bastante el aterrizaje. Y, o sea, para entrar a Tegucigalpa, bueno, quienes han venido aquí, es casi que un giro a la izquierda de 90 grados para alinearte con la pista en los últimos 30 segundos. Y tienes que tener mucho cuidado porque al final de la pista, en la cabecera, hay un desfiladero de 50 metros. O sea, si no frenaste a tiempo, vas a dar abajo. La ventaja del nuevo aeropuerto en Comayagua es que está en un valle y incluso los aviones van a poder aterrizar casi que a piloto automático y no te afectan las condiciones del clima. Aquí si se pone nublado,
pierdes la visibilidad y como Tegucigalpa está rodeada de montañas, no hay operación. En cambio, en un valle, los aviones van a poder ser capaces de aterrizar usando instrumentos que en Tegucigalpa no es posible. Aquí tienes que hacer aterrizaje visual. No ves la pista, no aterrizas. Allá puedes poner autopilot y el avión te va a aterrizar a la computadora. Esas son las ventajas y sí te permite aviones de mayor tamaño. Actualmente hay una base conjunta de Estados Unidos y Honduras y aterrizan aviones de gran tamaño, pesados. Y para la aviación comercial se va a poder aviones, digamos, grandes, más grandes de los actuales, que operan en Tegucigalpa. Gracias. De nada. ¿Algún comentario o pregunta adicional para Ricardo? No había nadie más. Ok. Entonces, con eso, Ricardo, muchas gracias. Solo quiero decir algo. Adelante, sí. Sí, solo quiero decir algo. Lastimosamente, hay más edificios racionalistas acá en Tegucigalpa, tanto institucionales como privados. Claro, no los enseñé porque no aparecen en sellos postales. Tal como dijo Mauricio, el edificio anexo del Banco Central de Honduras en Comayagüela, que es uno de ellos. Al igual, el edificio del Banco Central, que está en el Boulevard Fuerzas Armadas, que hace poco fue inaugurado, también. Entonces, pero no ha aparecido todavía en sellos postales. También, ¿cómo se llama? No han aparecido reconocidos arquitectos con sus obras en series postales. Para nada. Han aparecido edificios, pero son edificios conmemorativos a otras, digamos, a otras titularidades. Aquí en Tegucigalpa, a nivel nacional, tenemos arquitectura propia nuestra. Lastimosamente, las autoridades gubernamentales no han hecho caso omiso, ¿verdad?, a que edificios más emblemáticos, tanto de carácter institucional y de carácter privado, como esas casas que les enseñé yo del estilo expresionista, ¿cómo se llama?, no hayan salido en sellos postales ni tan siquiera hayan salido en tarjetas postales tampoco. Y ¿cómo se llama? Es lamentable eso porque en otros países sí ha salido homenajes a arquitectos y a sus edificios más emblemáticos, ¿verdad? Y la otra, me quiero disculpar, pero es que hubo un bajón de luz al principio y tuve problemas con el internet, así que tanto, ¿cómo se llama? El internet que tengo parece que ya no sirve o no sé qué estará sucediendo. Y los que manejan la empresa de energía eléctrica también, ¿verdad? Sí. Te entiendo perfectamente. Bueno, pero hasta este momento te mantuviste conectado, así que ningún problema. Así es. Ok, Ricardo, muchas gracias nuevamente, muy interesante. De nada, muchas gracias. Sea por la presentación y... Gracias, muy amable. Gracias. Felicitaciones. Y el día de mañana.